Hola nietecitos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no lo están espero que puedan distraerse un poco con este video. Feliz Navidad, espero se la pasen súper bien y en familia, pero antes de comenzar le quiero mandar un saludito a Valeria. A de Joseline, muchas gracias por ver el video de nuevo, también a Geater de Brezo. Otro saludito a Austin Jeje, mil gracias por el apoyo, y por último pero no menos importante a Determined, y si tú también quieres un saludito en el próximo video solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir. Cualquiera de esas 4 formas me ayudan muchísimo a seguir para traer más y mejores videos los TQM, y sin más esto es el especial 5 creepypastas de Navidad. La misericordia rota de San Judas. 24 de diciembre, 11:47 p.m., Brooklyn, Nueva York. La nieve caía, no con la dulce promesa de un cuento de hadas, sino con el peso helado de la indiferencia. Elías se había encogido hasta parecer un saco de arpillera gris olvidado en el umbral de la civilización. Su barba, una maraña blanca, solo resaltaba la suciedad y la desesperación en sus ojos, 2 pozos oscuros que miraban el brillo descarado de la panadería El Dulce Nido. Dentro, el vapor empañaba los cristales, volviendo borrosas las caras felices. Vio a una familia, los padres con abrigos de diseño y sus hijos, 2 ángeles rubios que reían mientras elegían galletas de jengibre. La madre llevaba una bolsa llena de envoltorios rojos y verdes, el hedor a riqueza y felicidad bien empaquetada. Elías se acercó, arrastrando sus pies congelados. «Perdónenme». Su voz era un graznido reseco, apenas audible sobre el tintineo de una campana de Adviento. «¿Podrían, por favor, un bocado? ¿Una migaja? Llevo 2 días». La familia se movió. No se apartaron con asco, eso habría sido una emoción. Simplemente lo rodearon, como el agua rodea una roca inmóvil, y continuaron su conversación sobre si el pequeño quería el hot chocolate con malvaviscos extra. Eran transparentes. Elías era aire sucio a su alrededor. Se quedó, un monumento a la inanición. Las horas se arrastraron, marcadas por el tráfico de consumidores ebrios de espíritu navideño. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, la gota final. Una anciana de piel curtida y un abrigo de bisón de un color obsceno se detuvo ante la puerta. Miró a Elías. Su rostro no mostró pena, solo irritación, como ante un charco. «Disculpe, joven», llamó al dependiente, «pero el olor de ese caballero resulta sumamente incómodo. Esto es una panadería, no un refugio». El encargado, quizás sintiendo el aguijón residual de una moralidad olvidada, agarró un pan rancio del mostrador. Lo arrojó a Elías. «Feliz Navidad», dijo con un tono que heló más que el viento de diciembre, y cerró la puerta de cristal con un golpe seco. Elías apretó el pan contra su pecho. No era un trofeo, era un salvavidas. Apenas había caminado una cuadra, buscando la sombra y el calor fugaz de un callejón, cuando una sombra más oscura surgió. Era una figura demacrada, ojos acuosos, con una necesidad más urgente que la de Elías. En su mano, un fragmento de vidrio, roto de alguna botella olvidada, brilló bajo la luz del poste. «Dame eso, viejo, ahora». «No, por favor», balbuceó Elías, aferrándose al pan. «Por favor, estoy muriendo de hambre. Si me dejas comerlo, lo compartiré, lo prometo». El delincuente rió, una risa seca y chirriante, el sonido de la locura y el crack. «No necesito tu lástima, necesito tu mierda». Y sin mediar, el cristal se hundió en el costado de Elías, un dolor punzante, seguido de una calidez que no era bienvenida. El pan cayó a la acera sucia. El agresor lo recogió y se desvaneció en la noche como un fantasma de ceniza. Elías tambaleó. El rojo, un carmesí brillante y espeso, se extendía por el saco de arpillera, un tinte que parecía burlarse del color alegre de las decoraciones.
Caminó, dejando una estela oscura sobre la nieve recién caída. El frío, el hambre y ahora la hemorragia se combinaban en una letanía de exhaustión. 12:20 AM, Iglesia de San Judas, patrón de las causas perdidas. Vio la iglesia. Sus puertas estaban abiertas, un raro refugio. Una luz ámbar débil se filtraba de los vidrieros, pintando el suelo de piedra con falsos colores celestiales. Se arrastró hasta el interior, sus ropas ahora un lienzo de negro y rojo. Goteaba vida. En la nave central, solo una familia y una pareja rezaban, de rodillas, con los ojos fijos en el altar, donde la estatua de Cristo en la cruz parecía flotar en una penumbra. El padre no estaba, probablemente preparando la misa del gallo, absorto en los ritos de un dios distante. Elías se derrumbó en la banca más cercana, un gemido escapó de sus labios. Los devotos, a unos pocos metros, lo ignoraron. Sus oraciones eran un escudo sónico contra cualquier intrusión del mundo real. No lo escucharon, no lo vieron. Elías elevó sus ojos hacia el techo abovedado, buscando al Dios que se suponía habitaba allí. Dios, susurró, y el nombre era un reproche y una súplica a la vez. Perdón, te pido perdón por mi vida, por mi debilidad, por haberte fallado. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué esta crueldad? Yo te perdono a ti, si es que existes, por abandonarme, por tu silencio. Yo te perdono. Con este acto final de la voluntad, un perdón ofrecido al vacío, el mundo se apagó. Su cabeza cayó sobre el pecho. La sangre, roja por última vez, se empapó en la madera pulida de la banca. La familia de los ángeles rubios terminó sus oraciones. El padre se levantó, estirándose, y se dirigió a la salida. La niña pequeña se detuvo. Señaló el cuerpo inmóvil de Elías. «Papi, mira, el Santa». El hombre, al ver la barba blanca y los ropajes oscuros y manchados, se encogió de hombros, tirando de la niña. «No es Santa, cariño, es solo un vagabundo ebrio. Se durmió, pasa siempre». La madre tiró de él con más fuerza. Su voz era un susurro de irritación. «Vamos, aparta a los niños de ahí. ¿Quién sabe qué enfermedades tendrá?» Y salieron, dejando atrás el cuerpo ensangrentado de Elías. Lo confundieron con una figura pagana de alegría borracha y caída. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas del agresor y el pan rancio. Dentro, la sangre de Elías se secaba, formando una mancha oscura y perfecta en la madera sagrada, una última ofrenda que nadie recogería. El milagro no llegó, solo la indiferencia. Se sentó a la mesa, cenando sobras del pan amargo. Esto pasó en la Nochebuena de 1998. Yo tenía 9 años. Mi nombre es Leo. El contexto es rápido. Mi mamá había olvidado la crema batida para el postre de la cena. Mi papá estaba en turno nocturno en el hospital. Vivíamos en una de esas casas de suburbio donde hay demasiado espacio entre tu puerta y la del vecino. «Vuelvo en 15 minutos, Leo. No le abras a absolutamente nadie», me dijo mi mamá. Me dio un beso en la frente y cerró la puerta con doble llave. Me quedé solo en la sala, con la única luz del árbol de Navidad parpadeando. El silencio en una casa grande cuando eres niño es pesado. Se siente como si alguien te estuviera observando desde las esquinas oscuras. A los 5 minutos sonó el timbre. ¡Ding dong! Mi corazón saltó. Sabía que no podía ser mi mamá tan rápido. Me acerqué de puntitas a la puerta principal. Tenía una de esas ventanas laterales de vidrio esmerilado que te dejan ver siluetas pero no detalles. Había una mancha roja enorme del otro lado. «¿Quién es?», pregunté con la voz temblorosa. Una voz profunda,
Rasposa, como si tuviera gargajos atorados, respondió: «Jo, jo, jo, pequeño Leo. Soy yo, Santa. He llegado un poco temprano este año». La sangre se me fue a los pies. ¿Cómo sabía mi nombre? Me asomé por la mirilla. Lo que vi me dio náuseas instantáneas. Sí, era un traje de Santa Claus, pero parecía sacado de un basurero. El terciopelo rojo estaba opaco, manchado de grasa negra y algo marrón seco en la pechera. La barba falsa estaba chueca, colgando de un elástico que le apretaba la papada sudorosa. Pero los ojos no eran ojos de jo, jo, jo. Estaban inyectados en sangre, muy abiertos, fijos en la mirilla como si supiera que yo estaba ahí. No parpadeaba. «Abre la puerta, Leo. Tengo algo muy especial para ti, algo que no cupo en el trineo». Su tono cambió. Ya no intentaba sonar amable, sonaba ansioso, impaciente. «Mi mamá dijo que no abriera. Deja el regalo en el tapete», le dije, retrocediendo. Hubo un silencio de 3 segundos, luego un golpe seco contra la madera. ¡Pum! «Abre la maldita puerta, niño malagradecido», rugió. La voz de Santa desapareció por completo. Ahora era la voz de un hombre desesperado y furioso. Empezó a mover el pomo de la puerta con violencia. La cadena de seguridad tintineaba frenéticamente. Yo estaba paralizado. Veía cómo la madera alrededor de la cerradura empezaba a crujir bajo la presión de sus embestidas. El tipo era grande, pesado. De repente, paró. Silencio total. Creí que se había ido, pero entonces escuché las botas, pesadas. Clomp, clomp, clomp. No se iba a la calle, estaba rodeando la casa. Iba hacia la puerta trasera, la puerta de la cocina, que tenía un ventanal grande de vidrio simple. Corrí hacia la cocina. No sé por qué lo hice, quizá a instinto. Llegué justo a tiempo para verlo aparecer en el patio trasero. La luz amarilla del porche lo iluminó. Sin la distorsión de la mirilla, era peor. Su cara estaba roja de furia. Sudaba a chorros bajo el gorro barato. Tenía algo en la mano, un destornillador largo y oxidado. Me vio a través del cristal y sonrió. Una sonrisa horrible, llena de dientes amarillos. «Te encontré», susurró y pegó la cara al vidrio. Su aliento empañó la ventana mientras sus ojos desorbitados recorrían la cocina buscando cómo entrar. Metió el destornillador en el marco de la puerta y empezó a hacer palanca. La madera gimió, el vidrio comenzó a vibrar. Yo estaba petrificado. Llorando en silencio, sabiendo que ese vidrio se rompía, estaba acabado. El tipo jadeaba, gruñía como animal mientras forzaba la entrada. ¡Crack! El marco cedió un poco, un segundo más de fuerza y estaría adentro. En ese instante exacto, unas luces altas e intensas barrieron el patio trasero desde la entrada lateral del garaje. El sonido de un claxon pitando furiosamente rompió la noche. Mi mamá, el Santa, se congeló. Miró hacia las luces como una cucaracha sorprendida. No lo pensó 2 veces. Sacó el destornillador, saltó la cerca de madera del vecino con una agilidad aterradora para su tamaño y desapareció en la oscuridad. Mi mamá entró corriendo, pálida como un papel, y me encontró hecho bolita en el suelo de la cocina. Llamó a la policía. Llegaron rápido. Encontraron las marcas de palanca en la puerta trasera y huellas de botas llenas de barro alrededor de la casa. Nunca lo atraparon. La policía dijo que probablemente era un drogadicto buscando dinero rápido para Navidad, pero yo vi sus ojos. No quería dinero. La forma en que me miró a través del vidrio de la cocina, él quería entrar, quería jugar. Esa Navidad no abrí regalos y hasta el día de hoy
Si escucho un jo 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 en la calle, me dan ganas de vomitar. Nunca más me quedé solo en casa. Las sombras se alargaban, pintadas por el parpadeo de las luces del árbol de Navidad. Estaba envuelto en mi manta favorita, tumbado en el sofá, fingiendo dormir. Papá y mamá habían subido a su cuarto hacía solo un momento, sus voces se apagaban como velas. Mañana, la mañana de Navidad, sería perfecta. Un ruido me despertó de verdad. Un crujido sordo, como madera rompiéndose, proveniente de la cocina. Me senté, el corazón latiéndome fuerte. ¿Era Santa? Papá me había dicho que Santa era silencioso. Escuché pasos. Pesados y arrastrados, no ligeros y alegres. Miré hacia el pasillo y vi la silueta. Grande, cubierta con la tela roja que yo conocía de los dibujos, con esa inmensa barba blanca. Pero algo andaba mal. Se movía con una prisa torpe y había una mancha oscura, casi negra, en la tela de su vientre. Sentí un escalofrío helado. Quería gritar, llamar a papá y mamá, pero el miedo me tenía paralizado. El hombre rojo se movió hacia las escaleras. Se oyeron dos ruidos apagados, secos, en el piso de arriba, separados por apenas un suspiro. Luego, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Bajó de nuevo. Lentamente. Llevaba algo brillante en la mano, y su respiración era fuerte y pesada. Sus ojos, en la poca luz, parecían pozos negros. Se acercaba al sofá donde yo estaba. Me encogí, cerrando los ojos con todas mis fuerzas, deseando ser invisible. El hombre se detuvo justo enfrente de mí. Podía oler el frío de la noche que traía consigo, y algo más, algo metálico y acre que me revolvía el estómago. Sentí el peso de su mano enguantada. Era grande, y el contacto era extrañamente suave, acariciándome detrás de la oreja. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. La mano se detuvo y se quedó allí, pesada, por un momento que pareció eterno. Luego, el hombre se inclinó. Su voz era grave, un susurro roto que vibró contra mi oído en el silencio mortal de la casa. Buen chico. El pueblo de Villanieve era famoso por sus inviernos idílicos. Este año, la nevada había sido excepcional, cubriendo las casas con una capa de blancura prístina, perfecta para la Nochebuena. Pero bajo esa belleza gélida, algo se agitaba. El viejo James, el carpintero, fue el primero en notarlo. Al cortar un abeto para el gran árbol del centro, encontró un extraño musgo que no era verde ni pardo, sino de un color blanco enfermizo con tintes rojizos. Tenía una textura casi carnosa y, al tocarlo, sintió un escalofrío que no era de invierno. Mala señal, masculló a su perro, Huesos, que gimoteaba y se negaba a acercarse al árbol cortado. La Nochebuena llegó con su promesa de paz. Las familias se reunieron. El aire olía a pino y a galletas de jengibre. Pero justo a medianoche, cuando las campanas de la iglesia debieron sonar, un silencio antinatural cayó sobre Villanieve. La carne bajo el muérdago. La pequeña Ana se despertó. No por los regalos, sino por un sonido, una especie de canto gutural y húmedo que venía del salón. Se levantó con el corazón desbocado y se deslizó hasta la puerta. El resplandor de las luces del árbol iluminaba la escena. En el centro, el abeto se había transformado. No eran ramas, sino cuellos nudosos y pálidos que se retorcían lentamente. Las agujas eran escamas nacaradas. Y de lo que debió ser la copa, 5 cabezas reptilianas, pero increíblemente similares a la de los renos, observaban el techo con ojos ciegos y viscosos. Este monstruo de pesadilla, conocido por imitar flora y fauna para atraer y devorar, había infectado el mismísimo espíritu de la Navidad de Villanieve. Había tomado la forma del árbol central, el símbolo de su celebración. Pero lo peor no era su aspecto, sino su canto. No era un sonido que se oyera con los oídos. Ana sintió el canto como una presión en el pecho, un vacío que sorbía la alegría y la voluntad. Las cabezas no emitían ruido, pero sus fauces, llenas de dientes desiguales, se abrían y cerraban en un ritmo hipnótico. Quienes lo escuchaban, eran absorbidos por una parálisis de desesperación, incapaces de gritar o huir. Ana vio a sus padres. Estaban sentados en los sillones, mirando al árbol. Sus rostros reflejaban una serena agonía.
Parecían haber muerto en un sueño horrible, con las manos aún cerca de los regalos. La hidra falsa había bebido su espíritu navideño, dejando solo cáscaras inertes. La niña retrocedió sin hacer ruido. Recordó lo que Elías había dicho sobre el musgo rojizo. No le gusta el fuego, niña. Es demasiado puro. La hidra falsa es un horror que se nutre de la esperanza y la calidez. Su naturaleza es la imitación fría y despiadada. Ana tomó la linterna de su padre y una caja de fósforos. Se dirigió de puntillas a la cocina, sintiendo el canto silencioso del monstruo, tratando de congelar la sangre en sus venas. Llegó al salón. Las 5 cabezas se habían percatado de su presencia. Se giraron, y ella pudo ver las luces de Navidad que colgaban de ellas. Pequeños bulbos de carne que pulsaban con la sangre robada de sus víctimas. El monstruo estaba a punto de atacar. Ana sintió como el vacío se hacía más intenso, como si la propia idea de la Navidad estuviera siendo succionada. Con un grito mudo de coraje, encendió un fósforo y prendió la pila de leña preparada para la chimenea. El fuego estalló. Una luz cálida y anaranjada barrió la habitación. La hidra falsa chilló. No con un sonido, sino con un violento retorcimiento de su tronco. Las cabezas se replegaron. El blanco enfermizo de sus cuellos se tiznó de pánico. Ana arrojó más leña y el fuego creció. Las llamas danzaron, creando sombras que parecían devorar las sombras del monstruo. El canto silencioso se rompió, reemplazado por un siseo desesperado mientras la criatura intentaba retirarse a las profundidades de la casa, buscando la oscuridad y la fría tierra. Ana nunca supo qué pasó exactamente después. Solo recuerda el calor del fuego y el olor a humo mezclado con algo dulce y metálico. A la mañana siguiente, no había un árbol en el salón, sino un agujero negro y humeante en el suelo, rodeado por restos de escamas y un musgo rojizo y marchito. Sus padres estaban allí, vivos. Confundidos, y sin recordar la medianoche, pero vivos. Villanieves celebró una Navidad inusualmente silenciosa ese año. Nadie puso un árbol en el centro. Elías dijo que había que quemar cada abeto sospechoso. Ana se sentó junto a la chimenea encendida. Sabía que la hidra falsa no había muerto, solo había sido expulsada. Y sabía que volvería el próximo invierno, buscando otra forma de disfrazarse, esperando el momento en que la esperanza de la gente fuera lo suficientemente dulce como para devorarla. A veces, al mirar las luces titilantes que ponían en las ventanas, le parecía ver los ojos ciegos y viscosos del monstruo reflejados en el cristal, esperando pacientemente el próximo canto silencioso. El reloj de la Catedral de San Judas marcó las 12:25 am. El eco de las campanas, que anunciaban el nacimiento del Salvador, vibró contra las paredes de piedra. Pero para Elías, el sonido llegó como un susurro desde el fondo de un pozo. Su corazón dio un último vuelco perezoso y se detuvo. El perdón que le había otorgado a Dios quedó suspendido en el aire frío, como una brizna de incienso amargo. Fue en ese preciso instante cuando las puertas de roble se abrieron de par en par, no por el viento, sino por una presencia que hizo que las llamas de las velas se postraran hasta casi apagarse. El retorno del Verbo. Jesús entró en su casa. No venía rodeado de ángeles, sino envuelto en el hedor de la calle. Sus pies llagados dejaron huellas de barro y nieve sobre el mármol pulido. Sus ojos recorrieron la nave central, ignorando el oro del altar, hasta que se fijaron en la banca donde el cuerpo de Elías se enfriaba. Vio la mancha carmesí en la madera. Vio el rostro del hombre que acababa de perdonar al Creador por su silencio. «Has sido más misericordioso que yo, Elías», susurró Jesús, su voz quebrando el silencio como un cristal fino. «Tú me has perdonado a mí, pero yo no puedo perdonarlos a ellos». La ceguera de los justos. En ese momento, la pareja de devotos que aún quedaba en el templo se levantó para salir. Al ver al hombre de túnica sucia junto al cadáver, el hombre, aquel que minutos antes rezaba con fervor,
sintió una oleada de asco y miedo. «Tú, aléjate de ahí», gritó el devoto, pensando que Jesús intentaba despojar al muerto del abrigo manchado de sangre. «Ya basta de profanar este lugar. ¡Ladrón! ¡Seguridad!». El hombre arremetió contra Jesús, empujándolo con la fuerza de quien se cree protegido por la moral. El forcejeo fue breve, pero lleno de una violencia espiritual espantosa. «Suéltame», clamó el Mesías, y su voz no fue un ruego, sino un trueno sordo que hizo vibrar los cimientos. «El alma de este hombre aún no se disuelve. Puedo restaurar lo que la indiferencia rompió. Déjame salvarlo». «Mientes», chilló el fiel, apretando los puños sobre los hombros del Salvador. «Solo eres otro parásito arruinando la Navidad. Ladrón, eres un maldito ladrón». Jesús miró al hombre a los ojos. No vio maldad pura, vio algo peor, vacío. Una cáscara que repetía salmos mientras dejaba morir a su hermano a 3 metros. La impotencia se transformó en una justicia antigua y visceral. «Buscabas el cuerpo de Cristo en la Eucaristía», dijo Jesús con una tristeza que helaba la sangre. «Pues bébelo ahora». Bajo la presión de los dedos de Jesús, el cuerpo del devoto comenzó a colapsar sobre sí mismo. No hubo grito de dolor, solo el sonido de un odre llenándose de líquido a presión. Sus huesos se licuaron, su piel se volvió translúcida y púrpura, y en un parpadeo, el abrigo de diseño cayó al suelo, empapado por galones de un vino espeso, oscuro y con olor a hierro. El líquido se extendió por el suelo, mezclándose con la sangre de Elías en una unión sacrílega. El epílogo del horror. Jesús se arrodilló junto a Elías, tomó la mano fría del vagabundo y la apretó. «Perdóname, hijo mío», sollozó el Dios hecho hombre. «Llegué tarde para evitar tu herida, pero he llegado a tiempo para podar este jardín de piedra». Se puso de pie y miró hacia el altar. La estatua del Cristo crucificado parecía mirarlo con envidia desde su inmovilidad de madera. Jesús se dio la vuelta hacia la puerta, viendo las luces de Brooklyn brillar con la falsa promesa de la Navidad. «Si no hay pan para los hijos», sentenció, mientras sus ojos comenzaban a arder con una luz blanca y terrorífica, «solo quedará el vino de la ira para los invitados». Jesús salió de la iglesia, dejando atrás 2 charcos rojos, uno de un mártir que perdonó a Dios y otro de un justo que fue transformado en la bebida de su propio juicio. La Navidad en Nueva York acababa de terminar. La gran cosecha estaba por comenzar.それではまた次の動画でお会いしましょう。